vamos a estudiar la angelología, que es el estudio de los ángeles. Y vamos a estudiar este tema como resultado de una predicación que hubo en la congregación donde el predicador abordó el tema de la posesión demoníaca. Entonces dijimos que íbamos a platicar un poco de esto. Sin embargo, el estudio de Satanás y los demonios pertenece a un tema mayor, que es el estudio de los ángeles o angelología. Así que en vez de empezar viendo a los ángeles caídos, que son Satanás y sus demonios, vamos a empezar estudiando a los ángeles fieles al Señor. La angelología pertenece a un marco mayor que es el tema de la teología sistemática. La palabra teología, según el diccionario de la lengua española, dice que es la ciencia que trata de Dios fundada o basada en los textos sagrados, la tradición y los dogmas. Esta definición es general y podría ser pues cualquier tipo de teología que tenga textos sagrados, tradición y dogmas. Esto más califica para la Iglesia Católica Romana, que es la que tiene estos tres elementos. La Iglesia Protestante básicamente tiene lo que son los textos sagrados. Por otro lado, buscando en Internet, ahora ya aparecen aportes de la inteligencia artificial y dice que la palabra teología viene del griego y está compuesta por las palabras theos, que significa Dios, y logos, que significa estudio, razonamiento, discurso. Así que teología es el estudio acerca de Dios. La teología sistemática, que aquí ya tiene apellido, ¿verdad? Teología sistemática, es una disciplina que organiza las enseñanzas de la Biblia en sistemas de categorías para hacerlas más comprensibles. Más adelante les voy a enseñar esas categorías o temas, pero esa es la teología sistemática. Está organizada alrededor de estos temas principales que les voy a enseñar más adelante. Es una disciplina, la teología sistemática es una disciplina de la teología cristiana que relata un relato ordenado, racional y coherente de las doctrinas de la fe cristiana. Aquí la fuente es Wikipedia. Ahora, hay otra palabra que es la teología bíblica y ustedes pueden decir, bueno, ¿no es lo mismo? No necesariamente. Como dijimos, la teología sistemática se organiza alrededor de temas. Entonces se diferencia la teología bíblica en que clasifica las doctrinas por temas específicos, mientras que la teología bíblica muestra la revelación de Dios a lo largo de la historia. Como les voy a enseñar lo que es el esquema de la teología sistemática, hablemos un poquito de la teología bíblica. Por ejemplo, la teología bíblica va a estudiar, por ejemplo, vamos a tomar el tema de Dios, pero a la luz del libro de Génesis. Y entonces se va a estudiar todo lo que se dice de Dios en el libro de Génesis. O, por ejemplo, si quisiéramos hacer un estudio de la iglesia, lo vamos a hacer a la luz del libro de Efesios. Entonces, la teología bíblica estudia las doctrinas a través de la palabra de Dios, los distintos temas enfocándose partiendo de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver el contenido de la teología sistemática. Algunos de ustedes habrán oído esto. Estas son las disciplinas que desarrolla una teología sistemática. Usualmente las teologías sistemáticas son producidas por uno o más autores. Al final anoto que la que yo tomé en esta oportunidad es la teología sistemática producida por John MacArthur y el otro autor que colaboró con él. Él organiza esta teología como se las enseño acá. Bibliología, que es el estudio de la palabra de Dios. Teología propia, el estudio de Dios el Padre. Cristología, Dios el Hijo. Neumatología, Dios Espíritu Santo. La palabra neuma es la que da la base del tema del Espíritu Santo. Tenemos también la antropología y amartiología, que es el hombre y el pecado. Amartiología viene de un término amartos, que es pecado. Entonces, ese es el tema de el hombre y el pecado. Soteriología
es el estudio de la salvación. Lo que hoy nos va a ocupar está en amarillo, angelología, que es el estudio de los ángeles. Está la eclesiología, que es el estudio de la iglesia, y la escatología, que es el estudio de las cosas futuras. No todas las teologías se organizan de la misma manera, algunos tienen los mismos temas, otros con alguna variación, pero fundamentalmente estos son los temas que desarrollan las teologías sistemáticas. Si ustedes van a una librería, no me recuerdo si en la iglesia hay alguna biblioteca con esto, van a ver que son unos libros bastante gruesos, bastante amplios, ¿verdad? Pues son como una gran enciclopedia, podríamos decirlo. Bien, empecemos entonces con la angeliología, o sea, los ángeles. El diccionario de la lengua española dice que ángel se refiere a que en diversas religiones monoteístas es un espíritu celeste creado por Dios para su ministerio, ¿verdad? Ahí estamos. Interesante, dice que es en las religiones monoteístas. Básicamente tenemos tres, hasta donde mi mente se recuerda, que va a ser, bueno, vamos a tomar ahí, sí, tres, que son el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Son las tres religiones monoteístas de presencia mundial. El diccionario bíblico de Nelson, este por supuesto es de un creyente, es algo antiguo esta edición, dice que los ángeles son seres sobrenaturales y celestiales cuyo ministerio es actuar como mensajeros y agentes de Dios en la realización de la voluntad divina. Entonces, note que dice que son mensajeros y agentes de Dios en la realización de la voluntad divina. Ángel o ángeles, la palabra ángel viene del término griego malak y en el caso del griego del término ángelos. Y el significado de las dos palabras es mensajero, puede ser también enviado o embajador. La palabra más común es la de mensajero. Hay pasajes en los que se refieren a mensajeros humanos. Por ejemplo, la palabra malak o ángelos se puede usar para hablar de mensajeros humanos o mensajeros divinos, que son los ángeles, pero es la misma palabra. Por ejemplo, en Juan 7:24a dice, el contexto está que Juan Bautista le había mandado a preguntar a Jesús si él era el que había de venir o esperaban a otro. Estaba preso Juan Bautista, quería confirmar pues que sí, Jesús era el Mesías. Entonces mandó unos mensajeros. Entonces es la cita. Cuando se fueron los mensajeros, y la palabra que aparece en el texto es angelon, ¿verdad? Los mensajeros de Juan, entonces Jesús comenzó a hablar de Juan a las multitudes. En este caso, la palabra ángelon se está refiriendo a seres humanos. En el caso de este pasaje, vamos a ver que aquí aparecen los dos usos. La palabra es la misma, malak, pero al inicio se refiere a los ángeles espirituales y luego a los mensajeros humanos. Veamos. Jacob continuó su camino, dice Génesis 32, 1 al 3, y le salieron al encuentro unos ángeles, malak, ángeles de Dios. Cuando los vio, Jacob dijo, este es un campamento de Dios, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaimi. Después, Jacob envió mensajeros, le puso en otro color, malak, delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, en los campos de Edom. Entonces aquí aparece la misma palabra, pero con dos usos distintos. Unos son los ángeles que conocemos y los otros son mensajeros humanos. Bueno, ¿y cómo voy yo a saber a veces en algunos pasajes de qué está hablando? El contexto en el que aparece la palabra, malak o ángelos, determina si se refiere a un ser humano o un ángel. Así que no hay mucha confusión. Para el estudio del tema de los ángeles, esta teología sistemática de MacArthur lo divide en dos. A, los ángeles santos, que son los ángeles buenos, vamos a decirlo así, y B, Satanás y los demonios. O sea, en pocas palabras, los ángeles santos, Satanás y los demonios, todos caen dentro de la categoría de ángeles. La diferencia es que unos
han sido fieles al Señor y los segundos fueron bajo la dirección de Satanás, que se rebelaron y están en contra de Dios. Hoy pues vamos a estudiar a los ángeles santos. Características. Bueno, los ángeles tienen características como por ejemplo son personas, porque tienen intelecto, sentimientos y voluntad. En cuanto al intelecto, Mateo 28:5, y aquí se utiliza el que un ángel tenga habilidad de comunicarse y expresar algo, refleja que tiene intelecto. Entonces, Mateo 28:5 dice que fue para la resurrección de Jesús. Y respondiendo el ángel, dijo, subrayo o anoto, dijo a las mujeres, no teman, porque sé que buscan a Jesús, quien fue crucificado. O sea, es un ser inteligente el ángel, por cierto, mucho más inteligentes que nosotros. Tienen sentimientos. En Lucas 15:10 dice, les digo, del mismo modo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces aquí está experimentando o diciendo que los ángeles pueden tener gozo, por lo tanto se infiere que tienen sentimientos. Y el tercer elemento de la voluntad es que en este pasaje de Apocalipsis, donde dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y decían a gran voz, digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder de la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces el autor dice, deciden adorar a Dios y esto refleja la capacidad de su voluntad. Bueno, entonces ya vimos que tienen personalidad, son personas. Por otro lado, vamos a ver otras características. ¿Quiénes son los ángeles? Bueno, son seres creados. Al igual que nosotros, ellos también fueron creados. Nehemías 9:6 dice, solo tú eres el Señor. Y aquí lo importante, tú hiciste, y aquí viene todo lo demás, los cielos de los cielos y todo su ejército. Y aquí cuando habla de ejército, se está refiriendo a los ángeles. La tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú sostienes con vida a todos los ejércitos de los cielos que te adoran. Entonces aquí la interpretación es que cuando habla de ejército y ejércitos se refiere a los ángeles. Y por lo tanto, como aquí dice la palabra que Dios hizo todo, los ángeles son seres creados al igual que nosotros. Además son seres espirituales. Hebreos 1 del 13 al 14, lo cito acá, dice, ¿y a cuál de sus ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra? Por cierto, esto de siéntate a mi diestra se lo dijo a Jesús, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el pasaje dice, ¿acaso alguno de los ángeles le dijo eso? No, porque eso se lo dijo a Jesús, que es Dios. Pero aquí agrega, ¿acaso hablando de los ángeles, no son todos espíritus servidores enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? Entonces aquí este pasaje nos está diciendo que los ángeles son seres espirituales. Un espíritu es un ser no material. Eso pues todos lo sabemos, que cuando hablamos de un espíritu estamos hablando de un ente que no es físico como nosotros. En esta cita de Lucas 24 dice, entonces ellos, y aquí el contexto es cuando Jesús se presenta después de resucitar, se les aparece de pronto ahí en medio donde estaban reunidos los discípulos. Y entonces dice que aterrorizados y asombrados pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué están turbados? ¿Y por qué suben tales pensamientos a sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, pues un espíritu no tiene carne ni huesos, ahí lo remarco, como ven que yo tengo. Entonces aquí estamos dando la idea de que el espíritu, un ángel, perdón, es un ser no material porque es espíritu. Así que espero que esto esté claro. Por otro lado, también en la escritura se les llama hijos de Dios. Anoto que son hijos de Dios por creación,
no por adopción como lo somos nosotros. Job 1:6 anota, aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante el Señor y entre ellos vino también Satanás. Ok, de estas características que estamos hablando, también las van a tener Satanás y los demonios, porque son ángeles también. Y aquí en este pasaje, pues se les llama hijos de Dios y por el mismo hecho que fueron creados, ahí entran también los rebeldes, por así decirlo. Se les llama santos ángeles. Jesús les llama así en Marcos 8:38b. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Lucas 9:26 da también la misma idea de aquellos que se resistieron a creer en él, pero llama a los ángeles, y repito, esos son los ángeles buenos, santos ángeles, y es muy probable que MacArthur tomó de esta expresión su división de los santos ángeles, ¿verdad? Ahora, los ángeles tienen una movilidad superior. Al no estar sujetos al espacio físico, los ángeles pueden movilizarse entre el cielo y la tierra. Nos dice este pasaje, Jacob, entonces soñó y he aquí una escalera puesta en la tierra cuya parte superior alcanzaba el cielo y aquí que los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Este pasaje de Génesis 28:12, alguno podría decir, bueno, pero ¿será que es así porque era un sueño? Bueno, tenemos la corroboración acá en Juan 1:51. Y les dijo, de cierto les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En pocas palabras, los ángeles tienen la capacidad de poder estar en la esfera celestial y trasladarse a la esfera terrenal, por así decirlo, ¿verdad? Tienen esa capacidad siendo espíritus, siendo no materiales. Los ángeles también pueden ser visibles o invisibles. Miremos un ejemplo de cuando son visibles. Allá en Génesis 18, cuando Abraham estaba sentado ahí en el encinar, dice, de Mamre, estaba sentado a la entrada de su tienda y en pleno calor del día alzó sus ojos y miró y aquí tres hombres que estaban de pie frente a él. Y al verlos corrió desde la entrada de la tienda para recibirlos y se postró a tierra. Estos tres hombres son ángeles que llegaron precisamente para avisarle de la futura destrucción de Sodoma. Así que podemos ver que en este caso estos tres ángeles fueron visibles. Un segundo caso donde un ángel es visible, dice, esto fue cuando Cristo murió y lo habían sepultado y llegó María y no lo encontró. Pero María Magdalena estaba llorando fuera del sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó hacia adentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. De nuevo, vio dos ángeles. Estos dos ángeles fueron visibles, ¿verdad? Ahora, casos en que no fueron visibles, y hay más, solo estoy poniendo unos ejemplos. Invisibles, si ustedes se recuerdan, cuando el pueblo de Israel había sido rescatado de Egipto y ya iban camino a la tierra prometida, tenían que pasar por una serie de territorios y hubo un rey que no quería que pasaran los judíos por su territorio y contrató a sueldo a un profeta o un pseudo profeta, ¿verdad? Que se llamaba Balaam. Y nos da el relato de que Balaam iba sentado sobre su burra para cumplir la tarea y la burra no pasaba por un sector del camino, ¿verdad? Y hasta le aplastó la pierna a Balaam y Balaam va a pegarle a la burra. Y el relato ahí hasta nos dice que Dios hizo que la burra hablara y le dijera a Balaam que por qué hacía eso. Y entonces después de ese intercambio viene este pasaje. Entonces el Señor abrió los ojos a Balaam y él vio al ángel del Señor de pie en el camino con su espada desenvainada
en su mano. Balaam se inclinó y se postró sobre su rostro. La burra había visto el ángel y el burro que iba encima, perdón, y Balaam que iba encima de la burra no lo miraba hasta que Dios le permitió verlo. En este caso era un ángel invisible. Y hay otro caso más. Ustedes se recordarán de Eliseo, un ejército enemigo había mandado a capturarlo y aquí en este pasaje está el relato. Eliseo tenía un siervo, por supuesto. Entonces aquí habla de él. Cuando el que servía al hombre de Dios, o sea, el siervo a Eliseo, madrugó para partir y salió, he aquí que un ejército tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Este era un ejército real del imperio enemigo. Entonces su criado, el criado de Eliseo, le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le respondió, no tengas miedo. Imagínense, el criado sale y ve alrededor y hay un ejército, ¿verdad? Y le contesta Eliseo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró diciendo, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. El Señor abrió los ojos del criado y éste miró y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Este era un ejército celestial, eran ángeles. En este caso habían sido no visibles para el criado y ya cuando vio, ahí estaban los ángeles. Por eso Eliseo tranquilo, no estaba con miedo, estaba protegido. Los ángeles no tienen género, pero hoy voy a decir que mejor usemos la palabra sexo, no tienen identidad sexual. ¿Por qué hago esta diferencia de términos? Me voy al diccionario de la lengua española y dice que género es grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. Esta definición ya está adaptada a la corriente actual del secularismo, ¿verdad? En donde están reconociendo que sexo no es exclusivamente biológico, sino desde el punto de vista sociocultural. Ahí entra el gay, la lesbiana, el transexual, el bisexual y todo lo demás. Así que busqué la definición de sexo y me parece más apropiada. Condición orgánica. Sí, es orgánica porque es física. Hay hombre y hay mujer, masculina o femenina de los animales y las plantas. Así que cuando decimos que los ángeles no tienen sexo es porque no están diferenciados entre masculino y femenino. Aquí se me olvidó para variar colocarles el pasaje, pero el contexto es, vienen unos fulanos a decirle a Jesús, mira, hay un caso, dinos. Había una mujer que se casó con el hijo mayor de una persona y este hijo murió. En la cultura judía, si el hijo mayor moría sin hijos, entonces la norma era que la viuda se casara con el siguiente hijo. Ese siguiente hijo le iba a proveer el primer hijo que tuviera esta mujer, iba a ser heredero del hijo mayor que había muerto. Y de ahí los demás hijos ya eran de este segundo hermano. Esa es la norma que estaba en el Antiguo Testamento para que la herencia y otros detalles pudieran preservarse con las familias. Ahora, el caso que le ponen a Jesús es de que esta mujer se murió el primero, se casó con el segundo, se murió el segundo, se casó con el tercero, se murió el tercero, se murió el cuarto, y entonces le dicen a Jesús, ¿de quién será esposa cuando sea el reino futuro? Así que respecto a la mujer que enviudó y se casó con los distintos hermanos, Jesús dijo, porque en la resurrección no se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles que están en el cielo. Y de aquí se deriva que obviamente en un futuro no va a haber esta distinción de sexo que tenemos en esta vida humana. Sexo, nota curiosa. En todas las ocasiones en que los ángeles adoptaron forma humana que aparecen en la Biblia, fue forma de varones. No hay ninguna ocasión en que adoptaran una apariencia femenina. Eso es cuando se dejaron ser visibles. Solo puse una nota ahí para resaltar eso. Una más, y ya vamos terminando. Los ángeles son inmortales.
En Lucas 20, 35 al 36, dice, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel mundo venidero, Jesús está hablando de la resurrección, y la resurrección de los muertos, no se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden morir, pues son como los ángeles. Ah, aquí está donde dice, los que lleguen a la resurrección ya no pueden morir porque son como los ángeles. De ahí se deduce que los ángeles son inmortales y son también hijos de Dios siendo hijos de la resurrección. Su relación con nosotros, y aquí vamos descendiendo por el momento, ya vimos esta cita, y dice, ¿y a cuál de sus ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Acaso no son todos espíritus servidores, refiriéndose a los ángeles? Note, enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación. Vamos a ampliar un poco más, vamos a comentar incluso un libro que escribió Billy Graham con este tema para ver en qué consiste la actividad de los ángeles y nosotros como hijos de Dios. Pero de momento, pues estaremos llegando hasta acá. Aquí están las fuentes consultadas para el estudio de hoy y terminamos por hoy dándole las buenas noches.